nosotros, no porque esté acá yo, sino que realmente porque es la Biblia la que tiene que hablar a nuestra vida. Y vamos a estar el día de hoy continuando con esta secuencia de la carta de Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11 ya, entre los versículos 23 al 26, vamos a estar el día de hoy exponiendo, como dice ahí, participando del culto público. Esta es la tercera exposición de este tema. Es la número 30 ya de 1 Corintios. Y hoy vamos a ver lo que es la cena del Señor. Y yo te invito a que para comenzar podamos leer este pasaje, 1 Corintios capítulo 11, entre los versículos 23 al 26. ¿Es posible, hermanos? ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Hermanos, leímos delante, ¿pudiste leer con la iglesia cuando tuvimos tiempo de oración? ¿Leíste junto a la iglesia? ¿Leíste junto a la iglesia cuando estuvimos alabando? ¿Leíste la palabra del Señor? Y ahora tenemos el privilegio en el momento de la exposición bíblica, juntos leer a viva voz la palabra del Señor. Les invito entonces que podamos leer 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, todos juntos en el nombre del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor, os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos al Señor. Padre, gracias por la posibilidad que nos das de estar juntos. Gracias por tu palabra que es muestra de tu amor. Gracias porque podemos venir ante ti para ser exhortados, para que tú hables por medio de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Háblanos, Padre. No podemos comprender tus verdades con nuestras propias fuerzas. Necesitamos imperiosamente que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender tus verdades, y que estas verdades, Señor, fortalezcan nuestra débil fe para seguir poniendo los ojos y confiando en la obra de Jesucristo y santifiquen nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Participando del culto público, la cena del Señor. Hermanos, la cena del Señor ha sido siempre un tema importante en el desarrollo y en los programas de la iglesia, ¿cierto? En lo general, así es. ¿Sabías tú que algunas iglesias celebran la cena del Señor una vez al año? Una vez al año lo hacen. Otras lo hacen una vez al mes. ¿Y sabías que hay algunas que incluso lo hacen cada domingo? ¿Todos los domingos? Sí. En algunas se parte el pan y se reparte entre todos el mismo pan. En otras hay pedacitos ya partidos, como lo hacemos nosotros, ¿verdad?, que se comparten. En algunas iglesias se reparten vasitos de vino, ¿cierto?, jugo, ¿verdad?, con el simbolismo. Y en otras, un solo vaso o una sola copa es repartida entre todos. Distintas costumbres, ¿verdad?, que tiene la cena del Señor. Pero hermano, la cena del Señor es por sobre todo, y junto con el bautismo, un mandato del Señor que dio a su iglesia para que sea realizado constantemente. Y gracias al Señor, la mayoría de las iglesias lo han entendido así lo han practicado.
Pero hermanos, ¿está este mandato bíblico siendo realizado de forma y con el propósito bíblico? En general en las iglesias, en nuestra iglesia, o individualmente por ti. ¿Conoces cuál es el propósito? ¿Conoces bien cuál es el mandato que la cena del Señor tiene? ¿Sabes de qué realmente trata la cena del Señor? Porque sabes que los hermanos de Corintios sabían que tenían que hacer la cena del Señor, ¿o no? Sí, pues ellos sabían eso. ¿Y la hacían? Sí. Se congregaban, realizaban, practicaban la cena del Señor. Ellos se reunían para cumplir este mandato, pero como dice Pablo, y lo vimos la semana anterior, ahí en el capítulo 11, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y lo estuvimos viendo, ¿verdad? Que no se reunían para comer la cena del Señor, se reunían para comer su propia comida cada uno. Pero ellos se reunían para compartir y creían que la realizaban bien, y en realidad estaban lejos de aquello. Es por eso que el apóstol Pablo tiene que corregir la cena del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo tiene que instituirla en medio de esta iglesia para corregir lo deficiente, aclarando, y el apóstol Pablo va a aclarar el fondo y la forma que la cena del Señor tiene. Hermano, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Estamos participando de la cena del Señor como realmente el Señor lo demanda? ¿Como el Señor lo ha instituido? Hay veces, hermanos, que en la iglesia se instituyen tradiciones y que se hacen porque siempre lo hemos hecho. Qué importante es detenernos, hermanos, y gracias al Señor que tenemos la posibilidad entonces de ir a la palabra del Señor para juntos recordar y examinarnos nuestras prácticas, porque, hermano, te tengo que decir que el Dios Santo, Santo, Santo sigue demandando santidad en nuestra adoración hacia Él. Participando del culto público, la cena del Señor. Y esta va a ser, hermanos, el tema central, la verdad práctica, para que nos va a ir conduciendo durante esta exposición bíblica. Mira, la iglesia del Señor anuncia a Cristo cada vez que comparte la cena del Señor. La iglesia del Señor, tú y yo, anunciamos a Cristo cada vez que compartimos la cena del Señor. Y en primer lugar, atención, hermanos, la primera forma de anunciar a Cristo es recordándonos los beneficios de la muerte en la cruz. Recordándonos los beneficios de su muerte en la cruz. Y para eso vamos a estar viendo el versículo 23 y 24. Antes de eso, hermanos, recordemos algunas cositas importantes. La iglesia de Corintios se estaba reuniendo, así lo vimos en la exposición anterior, para compartir la cena del Señor. Se reunían y Pablo les dice que ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. ¿Se acuerdan o no de eso? Se reunían para lo peor, no para lo mejor. Porque no estaban asumiendo su responsabilidad individual. ¿Y cuál era su responsabilidad individual? Bueno, a través de las divisiones poder identificar los que eran aprobados. ¿Se acuerdan? Los que realmente son aprobados. Y esa es una responsabilidad que la iglesia tiene, y para eso la iglesia tiene que compartir, tiene que anunciarse el evangelio para ver realmente quiénes son los aprobados. Pero además no se reunían para lo mejor, porque Cristo no estaba siendo el centro. Cada uno iba con su propia motivación. ¿Te acuerdas? Cada uno iba con su propia motivación, e iban y comían, no se esperaban unos a los otros, y cada uno hacía como quería, como les parecía en medio de ellos.
Y Pablo les dice, lo que están haciendo es menospreciar a la iglesia. Lo que están haciendo aún es avergonzar a los hermanos. Esto no es comer la cena del Señor. Cuando ustedes se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Pablo les dice, ¿se acuerdan que lo mejor por lo cual la iglesia se tiene que reunir es buscar la unidad del cuerpo de Cristo? La unidad del cuerpo de Cristo. Y para que no quedase ningún criterio a lo personal ni individual, Pablo viene e instituye entonces, de esta forma se tiene que hacer la cena del Señor, y esto es lo que se tiene que celebrar. Anunciar al Señor Jesucristo, por supuesto, en medio de la cena del Señor. Cada vez que la iglesia comparte la cena del Señor, anuncia a Jesucristo. Y como lo estamos viendo, lo primero entonces es recordándose los beneficios de la muerte en la cruz. Versículos 23 al 24. Comienza diciendo, mira la primera parte del versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y Pablo ahora a continuación va a establecer las razones del orden de la cena. ¿Por qué hay que ordenar esto? ¿Por qué hay que instituirlo? Pablo no va a dejar espacio, como le decía adelante, a criterios personales, sino que él va a replicar lo que recibió del Señor. Esto se lo traspaso a ustedes. Lo que Jesús mismo enseñó. Y para esto Pablo va a narrar el episodio de la última cena, ¿verdad? De la última cena que se encuentra en los distintos evangelios. Y lo llamativo, hermano, que estos textos de los evangelios fueron escritos varios años después, porque Pablo escribe Primera de Corintios. Entonces, ¿desde dónde puede decir él que recibió del Señor esto? ¿Cómo puede decir él esto? Es llamativo, ¿verdad? ¿Cómo sucedió que Pablo recibió del Señor esto si los evangelios fueron escritos después que Primera de Corintios? Hay quienes dicen que presumiblemente que la vez que Jesús se le aparece a Saulo de Tarso, a Pablo, ¿cierto? No fue la única vez que se le apareció, sino que se le apareció más veces a Pablo para poder enseñarle lo que es la vida cristiana. Y uno ve, por ejemplo, allá en Gálatas 1:11, dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12, mira lo que dice Gálatas, capítulo 1. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en el versículo 15 en adelante, mira lo que sigue diciendo Pablo respecto a la enseñanza del evangelio. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que, ¿qué es lo que hizo Pablo? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Algunos dicen que ese tiempo en Arabia fue el tiempo que recibió la enseñanza del Señor Jesús directamente. De todos modos, hermanos, no podemos atribuir tan tajantemente que la enseñanza misma de la cena del Señor, que aparece acá en Primera de Corintios, haya sido enseñada directamente por Jesús a Pablo. No lo podemos asumir tan tajantemente. Es posible, está dentro de esas posibilidades. Lo que sí, y no obstante, podemos afirmar es que ya sea por revelación directa o por tradición, porque la iglesia esto lo conocía y lo estaba practicando, los de Corintios practicaban la cena del Señor, ¿cierto? Alguien les había enseñado eso. Sea como sea que Pablo la hubiese aprendido, la fuente de la enseñanza sin duda era el mismo Señor Jesucristo. Desde allí venía la enseñanza y eso es lo importante y relevante. Y Pablo narra el episodio de la última cena enfatizando que la cena del Señor había sido instituida por el mismo Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo entregó las directrices de la cena del Señor.
Por eso entonces, y volvamos allá, dice esto, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y continúa diciendo, 2 puntos, ¿qué cosa? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso fue lo primero que Pablo dice. Y la ceremonia de la cena del Señor entonces, que fue instituida por Jesucristo, y está llena de simbolismo, ¿cierto? Está llena de significados. Y primero que todo, hermano, déjame ponerte claro esto. Jesucristo mismo es quien se levanta aquella noche en el aposento alto, ¿cierto? Él se levanta y preside sobre sus discípulos, quienes observan y atienden la palabra que el Señor está instituyendo. Fue el Señor el que preside la cena del Señor. Es su cena. Y eso era importante dejarlo claro, Pablo, a los de Corinto. Ya vimos cómo es lo que estaban haciendo ellos, ¿verdad? Esta es la cena del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Primero, tomó pan. Y habiendo dado gracias, el Señor Jesucristo lo que hizo, tomó pan y dio gracias. Hermano, a mí me llama mucho la atención, porque ante todo Jesucristo da gracias al Padre, ¿o no? ¿No te llama la atención eso? Eran elementos, eran simbolismos. Pero Jesús hasta en detalles muestra su dependencia y Él muestra su alabanza a su Padre. Incluso en estos detalles Jesucristo muestra cuán dependiente está constantemente de su Padre. Nada de lo que Jesucristo hacía dejaba sin considerar, o sea, lo hacía sin considerar al Padre. ¿No es esta desde ya una gran enseñanza? ¿No es esa una gran enseñanza que aún en detalles Él da gracias al Padre? Y eso me hacía pensar si es que yo mismo y nosotros mismos en detalles somos agradecidos al Señor. En detalles o en cosas puntuales quizás nosotros agradecemos al Señor. Mira al Señor Jesucristo. Tomó pan y habiendo dado gracias, ¿qué hizo con el pan? Lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Atención con esto, queridos hermanos. Las palabras del Señor Jesús aluden al pan que simboliza como su cuerpo, el cual en horas más tarde iba a ser partido en favor de ellos. Esto es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, partiendo el pan, simbolizando y diciéndole, miren, así mi cuerpo va a ser partido en lugar del suyo, por ustedes, para que el suyo no sea partido, porque la paga del pecado es muerte, y eso es lo que merecen por haber ofendido a Dios. Pero ¿saben qué? Eso no va a suceder, porque mi cuerpo será partido por el de ustedes, por sus discípulos. Eso es lo que Jesús estaba hablándole. Mi cuerpo, en lugar del de ustedes, va a ser partido. Lo que está haciendo Jesucristo está presentándoles directamente el Evangelio a sus discípulos, de manera explícita, sin ningún tipo de consideraciones para que su plan no sufriese intervenciones. ¿Se acuerdan que Jesucristo lo fue revelando de a poco? Aquí ya lo está revelando completamente. Ese es el Evangelio. Un poquito más adelante lo vamos a ver que Pablo lo dice así. 1 Corintios 15, por favor. Mira cómo Pablo explícitamente les dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Les voy a declarar, y aquí habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Aquí está. Este es el Evangelio. Les declaro el Evangelio que os he predicado, el cual, el Evangelio también recibisteis, en el cual, en el Evangelio también perseveráis, y por el cual, por el Evangelio, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y aquí le dice el Evangelio, las mismas palabras, está usando las mismas palabras que está usando aquí en la cena del Señor para instituirla, ¿cierto? Lo que recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que las Escrituras decían. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, lo que Jesucristo estaba haciendo allí en el momento de partir el pan, le estaba presentando el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Oh, es hermoso, hermanos, cuando en la cena del Señor la iglesia realmente recuerda la salvación que ha hallado en Cristo y que ha sido el cuerpo del Señor molido por cada uno de los que son parte de la iglesia, molido, partido en nuestro lugar. Y el Nuevo Testamento habla bastantemente de esto. Me gusta, por ejemplo, Romanos 4:25. Mira cómo nos habla de esto. Lo mismo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en esa hora. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado en lugar nuestro. Y ese acto sustitutorio es lo que Jesucristo le estaba diciendo en la cena del Señor. Romanos 8:32 dice, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, hablando del Padre, Él no escatimó, no lo tuvo como valioso, sino que lo entregó por todos nosotros, en lugar nuestro. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Marcos lo dice de la siguiente manera, el mismo Jesucristo hablando acerca de su cuerpo, cómo Él se iba a entregar, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Mira a Jesucristo tomando el lugar tuyo y tomando el lugar mío. Y eso es lo que Jesucristo estaba haciendo en la cena del Señor, partiendo su cuerpo, diciendo, recuerden que di mi cuerpo por ustedes, que di mi vida por ustedes. Continúa diciendo el Señor Jesucristo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Yo voy a morir en lugar de ustedes. Mi cuerpo será partido por ustedes. Hagan esto en memoria de mí, que significa, hermanos, que los participantes de la iglesia de Corinto no solo debían reunirse para comer una cena, sino que ellos deberían recordar a Cristo y su sacrificio sustitutorio en el momento de comer la cena. Y el recuerdo de esa grandeza, de ese gran sacrificio, debería causar en ellos una respuesta acorde al sacrificio de Cristo. A ese recuerdo. Entonces Pablo lo que está haciendo, hermanos, es llamar a los corintios a que reflexionen. Piensen un poquito respecto a lo que ustedes vienen haciendo. Piensen un poquito respecto a cómo ustedes, los corintios, estaban realizando y participando en la cena del Señor. Porque, hermanos, los creyentes debemos estar conscientes, primero que todo, que Jesucristo está presidiendo la cena. Jesucristo es el que preside la cena. Y Él está siendo el centro de la cena del Señor. Y en segundo lugar, hermano, con el pan, cada uno de nosotros recordamos ¿a quién? ¿A nosotros mismos? Les recordamos a la iglesia, les recordamos al otro que hubo un cuerpo entregado, muerto en una cruz, molido por sus pecados, y que la deuda está saldada, que ya no hay condenación.
ese cuerpo es el sustituto nuestro, y que ese cuerpo además se levantó de los muertos, y que por tanto hoy en Cristo hay poder para salvar del dominio del pecado y de las miserias diarias que el pecado aún tiene en nosotros. Hermanos, no es tan común muchas veces tomar y comer el pan de la cena del Señor haciendo sentido o el real significado que éste tiene. Recuerda que la vida del Señor fue quitada en muerte para que a su muerte y con ella nosotros obtuviéramos vida. Esa unión eterna con el Creador, esa plenitud de vida por la muerte de Jesús en la cruz. Y eso es lo que nosotros, la iglesia, se recuerda en el momento de la cena del Señor. Mira el pasado. Tus pecados fueron clavados en la cruz. Es lo que nos decimos constantemente cuando nos repartimos el pan. Hermano, la iglesia del Señor anuncia a Cristo cada vez que comparte la cena del Señor. Cada vez que comparte la cena del Señor, la iglesia anuncia a Cristo. Y la primera forma de anunciar a Cristo es recordándose los beneficios de la muerte en la cruz. Pero además no solamente hacemos eso, sino que mira, versículo 25. La iglesia se fortalece mutuamente con la maravilla del nuevo pacto. Con la maravilla del nuevo pacto. La iglesia se fortalece. Todo esto sucede en la cena del Señor. Anunciamos a Cristo. En primer lugar, nos recordamos que hubo una muerte sustitutoria. Y le recordamos al hermano, pero además nos fortalecemos recordando las maravillas del nuevo pacto. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tomó también la copa después de haber cenado. De la misma forma que había tomado el pan, eso significa asimismo, agradeciendo, presidiendo la ceremonia, de la misma manera, el Señor Jesús toma la copa de vino y declaró, hermanos, sino las palabras más significativas jamás oídas por algún ser humano. Por favor, pon atención lo que viene a continuación. Iglesia querida, iglesia amada. Mira lo que dijo el Señor Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto, hermanos. Ese nuevo pacto estaba siendo cumplido en aquella hora. Aquella promesa de restauración total para el pecador, para que volviese a adorar a su Creador. Un pacto, un nuevo pacto que le iba a garantizar tener comunión con Él. Una promesa solamente basada en la gracia del Señor y no en los méritos humanos. No es que las personas ahora tuviesen que estar buscando a Dios, buscando a Dios. Él se había acercado. Él se acercó y solamente por su gracia Dios estaba reconciliando al hombre consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y dándole esperanza para adorarle y para vivir plenitud de vida para siempre. En el antiguo pacto, Éxodo 24:8, por dar algún ejemplo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. ¿Se acuerdan cómo lo hacían en el Antiguo Testamento? He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y continuamente tenían que estar haciendo eso. Continuamente. Porque eran pecadores, porque no podían estar sin pecar y dejar de adorar a Dios, y dejaban de adorar a Dios, y volvían nuevamente, una y otra vez. Sin embargo, la promesa del nuevo pacto
estaba allí y Dios ya lo había prometido. Jeremías 31 en adelante, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33 y versículo 33, maravilloso, mira. Pero este es el pacto, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Te das cuenta la diferencia con el nuevo pacto? Un pacto ya nuevo que iba a dar la ley. Él la iba a poner ¿dónde? En la mente, en el corazón. Y lo iba a llamar mi pueblo. Ahora bien, hermanos, por favor, pon atención a esto, que es muy importante. En contraste al término en castellano pacto, que significa una mutua obligación, ¿o no? Eso es un pacto. Una obligación de dos partes. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso es un pacto en español. Eso es lo que nosotros entendemos por un pacto. Porque esto es súper importante entenderlo. Un pacto para nosotros es una obligación dual, de dos partes. ¿Cierto? Dos partes que se comprometen cada una de ellas a cumplir sus obligaciones. Eso es un pacto. En este caso, el nuevo pacto no implica una obligación mutua. Escúchame, el nuevo pacto no implica una obligación mutua en donde las dos partes tienen que poner lo suyo para cumplir con ese pacto. En el nuevo pacto mayormente significa una obligación asumida por una de esas partes. Dios asume esa obligación para con los suyos. Gloria al Señor por eso. Dios asume una obligación para contigo y para con mi persona. Hermano, no sé si estás reflexionando en lo que esto significa. Porque un pacto es un acuerdo, como un matrimonio, las dos personas obligadas, ¿cierto?, a cumplir, ¿cierto?, o como un acuerdo contractual, o un acuerdo comercial, dos personas, las dos partes obligadas. En el nuevo pacto, Dios ha comprometido salvar y sostener a los suyos para siempre. Para siempre. Por eso algunos alcances de este nuevo pacto lo podemos ver en algunos de estos pasajes en la Escritura. Cuando Jesucristo dice en Mateo 20:28, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué se lanza esa declaración el Señor Jesucristo? Porque está esperando que cumplamos con eso. Está esperando. No. Dios ha asumido esa obligación. En Efesios 1, 13 y 14 lo sabemos, ¿verdad? En Él. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, mira cómo se aplicó el pacto. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida de la iglesia. Para alabanza, porque todo es para su gloria. Mira los alcances del nuevo pacto. Por eso el escritor de Hebreos capítulo 8 dice,
pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces, hermano, la base de la salvación de las personas es el pacto unilateral hecho por Dios para todo aquel que cree. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de esto? Él mismo se encarga de resguardar este pacto eternamente. Su fidelidad, su bondad. Entonces, ¿qué es lo que nos da a los creyentes? No nos da paz. ¿No da tranquilidad al creyente que esto va a ser cumplido? Que el que cree es de Él y que nadie lo arrebatará de su mano. ¿Te das cuenta de lo que Cristo estaba mostrando a través de la copa? ¿Qué es lo que estaba mostrando? Su propia sangre derramada, ratificando este nuevo pacto. Y Jesucristo sigue diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Al igual que el pan, hermano, la orden del apóstol Pablo para la iglesia de Corinto es que esta acción se repita, ¿o no? Haced esto todas las veces que la bebieran. Repitan esta acción, que no sea algo eventual. Pablo no especifica periodicidad, pero lo relevante es que lo hicieran precisamente de la forma que ellos habían olvidado, de la forma que ellos no lo estaban haciendo. En memoria de mí, en honor a Jesucristo, recordando que hubo un cuerpo molido en la cruz que pagó todo el precio, pero que ahora también hay un pacto indisoluble, para seguridad de todo aquel que cree. Hermanos, dime que si no es necesario para los creyentes estar recordando constantemente esto. El significado de la cena del Señor, esta copa que nos recuerda entonces este nuevo pacto, en donde solo su gracia es suficiente para justificarnos, pero también esta copa nos recuerda que este pacto unilateral y que sostiene Él solo producto de su fidelidad. No sé cuántas veces tú has dudado de la gracia del Señor para tu vida. No sé cuántas veces has puesto tu relación con Dios basado en lo que tú estás haciendo por Él. Déjame recordarte que tus pecados fueron clavados allá en la cruz y que Él pactó unilateralmente hacerte suyo para siempre. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para ti? Ya no nuestros propios méritos, ya no nuestros propios esfuerzos, ya no más nuestras propias miserias, sino que su poder en nosotros, y Él hará, puesto los ojos en Jesús. Esa es la gran noticia que debe llevarnos a tranquilidad, que debe llevarnos a descanso. Por tanto, hermanos, la iglesia en el momento de la cena del Señor, ¿qué es lo que hace con la copa? Se recuerda unos a otros que la sangre de Cristo ya fue rociada sobre nosotros y que hoy tenemos libertad del dominio del pecado, que hemos sido justificados, que tenemos entrada ante su trono de gracia, que Él quiso hacer un pacto con nosotros y tú le dices al hermano y le indicas, recuerda que ese pacto es indisoluble, recuerda que Él es fiel a sus promesas, recuerda que Él no te ha dejado de sostener y eso es lo que nosotros nos mostramos con la cena del Señor. En la cena del Señor cuando levantamos y compartimos nuestra copa. Él nos sostendrá hasta el fin.
Eso es lo que nos compartimos mutuamente. Oh, hermanos, la iglesia del Señor anuncia a Cristo cada vez que comparte la cena del Señor. ¿Te das cuenta? Cada vez que compartimos la cena del Señor, anunciamos a Cristo. Nos recordamos los beneficios de la muerte en la cruz. Nos fortalecemos con la maravilla del nuevo pacto. Y nos damos ánimo, nos damos esperanza porque Cristo vuelve. Nos damos ánimo y nos damos esperanza porque Cristo va a volver. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Y este versículo como conclusión, Pablo, ¿cierto? Después de haber tomado la palabra del Señor Jesucristo, llega a su propia conclusión, su propia enseñanza y aplicación de esto. Así pues, por tanto, y Pablo le entrega la razón práctica. Escúchame, por favor, hermanos. Esta es la razón práctica por la cual la cena del Señor debe ser repetida vez tras vez en la iglesia. Al participar de esta cena, partiendo el pan, ya vimos lo que significaba, ¿cierto? Y partiendo y bebiendo la copa, vimos lo que significaba. En definitiva, el Evangelio está siendo anunciado. El Evangelio está siendo anunciado. La muerte del Señor, que otorga salvación a todo el que cree, está siendo anunciada. Cuando partimos el pan, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y cuando compartimos la copa, recuerda entonces, este es el nuevo pacto en mi sangre. Esta nueva relación, recordamos la sangre que es la garantía de este pacto eterno también. Esta razón de proclamar el Evangelio en la cena del Señor era lo que precisamente estaba siendo olvidado en la iglesia de Corintios. ¿O estaban anunciando al Señor? ¿Estaban anunciando el Evangelio como ellos estaban viviendo? ¿Con lo que ellos hacían? Por supuesto que no. Ellos se reunían para sus propios fines. Y hermanos, al reunirse y comer individualmente, ¿qué estaba sucediendo? Cuando ellos se reunían y comían individualmente del pan y bebían individualmente de la copa, porque eso es lo que ellos hacían, se estaban privando unos a otros de recordarse el Evangelio. Se estaban negando la posibilidad de recordarse que ya son nuevas criaturas y se estaban privando de recordar la gracia del Señor que les había alcanzado. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermano, Pablo, si te das cuenta, está preocupado de recalcar que la cena además tiene fines escatológicos. Vale decir, habla de los últimos tiempos. Y esto es muy importante para la iglesia, recordar los últimos tiempos. Recordar que Él viene. Porque eso precisamente entrega esperanza al creyente. La cena del Señor recuerda una certeza que ha sido comprada por la sangre de Cristo, por el cuerpo molido allá, que hay un pacto eterno que Dios no nos va a abandonar, pero además una promesa futura, que Él volverá, que Él viene por los suyos. Iglesia amada, escúchame, la cena del Señor no es un recordatorio de la última cena, de lo que sucedió allá en el aposento alto. No recordamos eso. Tampoco simplemente y únicamente recordamos la muerte de Cristo,
sino que es un recordatorio constante y repetido y vivido, experimentado por toda la iglesia. ¿De qué cosa? De la eficacia de la muerte de Cristo en nosotros. De cuán eficaz es el evangelio en la vida de cada creyente. Y eso la iglesia se recuerda en la cena del Señor. Y sabes que te tengo que decir algo, escúchame. Este recordatorio se vive en comunidad, no es individual. El Señor Jesucristo podría haberlo instituido así. Recuérdenme en su lugar de oración, ahí recuérdenme, hagan memoria. No, porque no es un recordatorio para uno, sino que es uno que le está recordando al otro. Y todos nos recordamos mutuamente. No es un momento de introspección la cena del Señor, hermanos. Escúchame, y te lo digo de esta forma porque lamentablemente muchas veces hemos vivido la cena del Señor de esta forma. No es un momento de introspección o para suplir nuestras propias necesidades personales, sino que es el momento en donde la iglesia se anuncia mutuamente que hay poder en Jesucristo. Recuerda a Jesucristo, recuerda que la deuda está pagada, recuerda que el pacto sigue vigente y recuerda que Él volverá. En definitiva, hermanos, los creyentes, cada vez que participamos de la cena del Señor, anunciamos el Evangelio. Nos anunciamos el Evangelio mutuamente. Anunciamos la obra de Cristo pasada, la obra de Cristo presente y la obra de Cristo futura. Así Dios lo decidió. Hermanos, compartamos esta esperanza de que Cristo va a volver. No nos dejemos de compartir esta esperanza en un mundo tan materialista como en el que estamos, ¿no? En un mundo en donde todo es tan inmediato. No olvidemos de recordarnos y darnos la esperanza de que Cristo volverá, que esta promesa es fiel, es eterna, y nos damos esperanza para el día a día. Me encanta cómo plantea el regreso de Jesucristo en los distintos lugares del Nuevo Testamento. Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús, que recién ascendió, así como ascendió, así vendrá, como le habéis visto. Mira la promesa. Él volverá. Él volverá. El mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:12, diciendo lo siguiente. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. 3 veces lo afirma en Apocalipsis de la misma forma. Vengo pronto. La iglesia necesita escuchar esto. Por eso Pablo le dice a los de Tesalónica en capítulo 4, versículo 7, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los que durmieron antes, ¿cierto? Que fue con ellos en las nubes, allí estaremos, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, versículo 18, aliéntense unos a otros con estas palabras, aliéntense. No todo está aquí. No todo es lo que tú vas a vivir hoy día en la tarde o mañana, o en esta semana, o lo que estás viviendo en tu trabajo, las cosas que te están agobiando. Eso no es el todo. Todos aquellos sueños, aquellos anhelos que tienes en tu corazón, muy loables todos, pero eso no es el todo. Jesucristo viene. Examinémonos entonces, hermanos. Examinémonos. A ver, ¿cuánto tiempo? ¿Te acuerdas tu primera cena del Señor? ¿Hace cuántos años fue? ¿O hace cuánto tiempo fue?
Quizás mucho tiempo, quizás no tanto. Y te pregunto, ¿cuál es tu pensamiento más recurrente cuando comes el pan en la cena del Señor? ¿Cuál es? Cuando estás compartiendo la cena del Señor, ¿estás consolando y animando a tus hermanos con la buena noticia de que ya sus pecados fueron pagados en la cruz? ¿Vienes para preocuparte y anunciarle y animar a tus hermanos? Les dices a través y estás consciente de animar a tus hermanos y diciéndole que el Señor ya murió una vez y para siempre en lugar de ellos, que ya no se martiricen más por lo que están viviendo, porque ya no hay condenación. Qué importante recordar esto, hermano. Qué importante recordarnos esto. Porque me temo que muchas veces el énfasis de la cena del Señor ha sido individual, insisto, recordando cada uno de nosotros la obra del Señor. Meditamos en ella, pero la anunciamos unos a otros. De la misma forma, cada vez que has recibido la copa del Señor, que has participado bebiendo del vino, del jugo de la vid, ¿has recordado aquel pacto eterno y fiel que Dios ha prometido? ¿Estás recordando que estás en la mano del Señor? Porque Él así lo determinó. ¿Le has recordado a tus hermanos que Dios ha hecho este nuevo pacto con ellos y que ese pacto va a ser mantenido hasta el fin? ¿No son palabras de aliento y de ánimo esas? Cuando tenemos la tendencia a mirarnos siempre y estimarnos tanto a nosotros mismos. Mira, tu hermano está necesitando que le recuerdes esto. Hermano, escúchame, iglesia. ¿Te das cuenta la hermosa oportunidad que tenemos mes a mes? ¿Te das cuenta la hermosa oportunidad que todos tenemos mes a mes? ¿Te queda claro, hermano, entonces que la cena del Señor no se trata de ti? Que no se trata de tú y Dios solamente, sino que anuncias el Evangelio a tus hermanos en la cena del Señor. Y cuando terminas tu participación en la cena del Señor, ¿quedas con esa sensación de haber animado a los hermanos? ¿Quedas con esa sensación de haber animado a los... Te estoy hablando históricamente. ¿Has quedado siempre con esa sensación de haber animado a los hermanos? ¿Le has dado esperanza a tus hermanos de que Cristo ya viene? ¿Ves lo importante de la cena del Señor? ¿Ves lo importante, hermano, de no perder la oportunidad de participar vez tras vez? El Evangelio no solamente se predica, se anuncia a los perdidos, que debemos hacerlo. Nosotros seguimos necesitando del Evangelio, de recordar estas maravillas. ¿Ves qué importante es no perder la oportunidad de participar de la cena del Señor? ¿Cómo ha sido tu participación en la cena del Señor? Y yo no te estoy hablando de la cantidad de veces que has participado, porque los de Corintios participaron muchas veces. ¿O no? Te estoy hablando de la calidad con la cual has encarado la cena del Señor. Pero sobre todo, hermano, y esa es la pregunta, ¿ves la necesidad de participar de la cena del Señor dignamente? Dignamente.
Entonces, para concluir, hermanos, lo que Pablo estaba haciendo con la iglesia de Corinto era corregir no solo sus conductas, si te das cuenta, no solo sus conductas, no solo la tradición que ellos tenían, sino primero corrige para que comiencen a celebrar la cena del Señor, porque Dios es digno de ser adorado. Eso es lo primero, porque Dios así lo demanda. Pero además, mira lo que les dice, ustedes tienen el poder para hacerlo, porque Cristo ya murió por ustedes, porque Él hizo un pacto eterno con ustedes, y porque Él volverá por ustedes. Ustedes tienen el poder hallado allá en la cruz, y porque hoy son hijos de Dios, hoy pueden volver a adorar y tener la certeza de poder adorar al Creador como Él demanda. Esa certeza que ellos necesitaban recordar. Y esa certeza que la iglesia hoy en día nosotros seguimos teniendo la necesidad de recordar. Escúchame, hermano, entonces, porque ¿cómo está Pablo corrigiendo el pecado de los hermanos de Corintios? Que tenían mucho, ¿no? Mira, los primeros 10 capítulos fue vez tras vez. ¿Y cómo Pablo corrige el pecado? Dice, cambien su conducta. Hermanos, escúchame esto. La solución para el pecado no es cuanto más te esfuerzas en ser bueno, sino en cuanto más meditas en el Evangelio. ¿Me explico, hermanos? No es cuanto más te esfuerzas en corregir tu pecado, sino en cuanto más meditas en el Evangelio. A eso Pablo lo está llevando. Todo el pecado que vimos en los primeros 10 capítulos de la iglesia de Corinto le está diciendo, corríjanlo meditando en el Evangelio, en la muerte de Cristo, en el pacto eterno y en la promesa de su venida. Pablo lo estaba llevando al capítulo 1, versículo 18 nuevamente. Capítulo 1, por favor, búsquenlo, no lo escribí, búsquenlo en su Biblia, por favor. Capítulo 1, versículo 18. Allí lo estaba llevando Pablo nuevamente, porque ya se los había dicho. Y Pablo lo está llevando nuevamente al capítulo 1, versículo 18. Y le está diciendo a los hermanos de Corintios, a pesar de todo su pecado, a pesar de cómo están viviendo, a pesar de que no están adorando a Dios, recuerden, para modificar eso y volver a Dios, no es cuánto ustedes se esfuercen, sino, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque el Evangelio es poder. Y Pablo por eso decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Hermanos, iglesia, no olvidemos de dónde viene nuestro poder para adorar a Dios. Recordemos entonces que todo está dispuesto. Cambiemos nuestro estilo de vida, sí, corrijamos lo que tenemos que hacer, pero confiemos en los alcances que la cruz tiene para los suyos. Apliquemos cada uno de estos puntos, estos que están acá, cada uno de esos puntos, apliquémoslos diariamente a nuestras vidas, apliquémoslos en nuestra predicación hacia los hermanos, cada vez. Porque estos no son otra cosa que su gracia inmerecida a nuestro favor, y confiemos que Él hará. Hermanos, la iglesia del Señor anuncia a Cristo cada vez que comparte la cena del Señor, recordándose los beneficios de la muerte en la cruz, fortaleciéndose con la maravilla del nuevo pacto y dándose ánimo y esperanza porque Cristo pronto vuelve. Oramos y damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre. Por recordarnos el Evangelio, Señor. Gracias, Padre, porque tú lo quisiste así. Porque tú, Señor, clavaste nuestros pecados en la cruz
nada menos con el cuerpo, y en el cuerpo molido por nuestros pecados, de tu Hijo, Señor. Y allí quedaron clavados. Y hoy somos tus hijos y tú nos ves en Cristo. Y Padre, ¿por qué no satisfecho con eso? Constituiste un nuevo pacto, Señor, unilateral basado en tu gracia, en tu fidelidad, para que nosotros hoy estemos seguros. Y Padre, tú nos das la promesa constante y verídica que tu Hijo volverá por nosotros. Padre, que esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Y cuando nos acercamos a la mesa del Señor, no lo hagamos, Señor, con motivos individualistas como los corintios lo hacían. Gracias, Padre, por esta palabra que nos recuerda y nos muestra, Señor, nuestras debilidades, nuestras insuficiencias, muy parecidas a los hermanos del primer siglo. Mas, Padre, que el poder de tu Espíritu Santo nos perfeccione para anunciar a Cristo y que Él sea el centro en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.